Hola amigos, buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo con esta videocolumna de Caos y el día de hoy me enorgullece mucho que haya aceptado la invitación el doctor Juan José Abud Jasso, de quien me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular para que sepan ustedes la talla del invitadazo que tenemos el día de hoy. Bueno, él es licenciado maestro y doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene intercambios en la Universidad de París, Nanterre y de Lille, ambas en Francia. Da clases en el Colegio de Filosofía y en la carrera de Desarrollo y Gestión Cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en la Universidad Católica Lumen Gentium. Es psicoanalista y se dedica a la consulta privada también. Sus áreas de investigación son la ontología, la ética y la filosofía política, así como lo relacionado con el psicoanálisis. Tiene diversas publicaciones, libros y artículos en revistas indexadas, por supuesto que tienen referencia con estos temas de su interés, pero el día de hoy me gustaría que platicáramos de un tema muy particular que resulta de mucho interés para toda la cultura feminista y para, en general, el desarrollo de los derechos humanos, y eso son las nuevas masculinidades. Juan José, ¿nos podrías decir qué son las nuevas masculinidades? ¿Qué podemos entender por este tema? Pues nuevas masculinidades, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con tu público. Eh, yo creo que nuevas masculinidades ha sido el poder transformarnos como hombres a partir del movimiento feminista e ir adaptando lo que es ser varón, algo ya tan complicado y que ha cambiado, no ha cambiado solamente por el feminismo que nos ha llegado con toda una serie de nuevas demandas, de nuevos requisitos, etcétera, sino también por cambios en lo social. Eh, ha cambiado mucho el capitalismo, por ejemplo. Antes el propio sistema económico contaba con que el hombre era proveedor, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día es todos al mercado laboral y cada quien que se rasque con sus propias uñas, etcétera. Y entonces ha tenido que haber cambios en la masculinidad, en el ser varón, ¿no? El ideal no puede mantenerse igual. Y, y ya ha habido que trabajar muchas cosas con respecto a estos ideales, ¿no? Ya el ideal del macho, que todo lo puede, que no puede expresar más que una emoción, ¿no? Eso es muy clásico del macho, ¿no? Solamente una emoción y enojo. Y, y nada más. Eso habría que irlo cambiando y poder sentir mucho más, toda una gama de emociones. Y yo creo que también algo muy, muy importante de las nuevas masculinidades es el darnos permiso, el darnos chance, darnos oportunidad de sentir amor. No creo que eso es precisamente lo que obstaculizaba mucho los viejos machismos. Incluso podríamos decir que esto es importante, ¿no? Que nuevas masculinidades está contrastado con viejos machismos, y los viejos machismos no nos dejaban amar, ¿no? No había esta idea, por ejemplo, del amante, es decir, de aquel que ama a una mujer o a un hombre, porque por qué cerrarnos a la heterosexualidad, pero que no se permitía aceptar que ama, ¿no? ¿Por qué? Porque amar es aceptar la falta, es aceptar carencia, es aceptar que necesitamos, y eso no es muy compatible con el viejo machismo, ¿no? Con esta idea de la omnipotencia masculina anterior, y entonces eso era como resultado el no puedo aceptar que, que te amo, y repercutía en uno dejarnos sentir de manera, de manera espontánea. Y en este sentido tiene que ver también con que
el amor es un poco ridículo. Y el viejo machismo igual, le tenía mucho miedo al ridículo. Y entonces creo que las nuevas masculinidades también tienen que ver con una seguridad tal de la virilidad que entonces permite el darnos chance de hacer el ridículo para, para amar. Y entonces esto después de la pareja, que también es importante, creo que como padres nos hemos, creo que en nuestras nuevas generaciones, desde la mía, yo estoy 40 y poquitos, hasta las que vienen más jóvenes, ya también hay esta idea de dejarnos amar y dejar sentir, ser padre, no solamente ser poder ser geek, quiero de cosas, de, de, de mis dos hijas, y esto al final creo que repercute, trata de una más afirmativa, más valiente también, porque mucho del miedo a no expresar amor es el miedo a expresar vulnerabilidad. Y entonces, en ese sentido, es también no tener miedo a a ser herido. Que, que va por ahí. Ok, de todo lo que nos estás platicando, Juan José, me parece advertir que tenemos un montón de relaciones desde esta perspectiva del psicoanálisis que tú analizas y también la parte jurídica. A ver, para nosotros como abogados, la representación de los derechos es siempre algo así como el yin y el yang, que está compuesto por un lado por una obligación y por el otro lado por el derecho. Es decir, no podemos tener un derecho si no hay quien lo cumpla porque entonces no sería sustancialmente válido o aplicable, no lo podríamos realizar en la práctica, ¿no? Entonces, el poder realizarlo desde esta perspectiva, pues también trae como todas las implicaciones de que tenemos que tener definido plenamente cuál es en concreto ese derecho, quiénes son los obligados y quiénes son los que tienen el derecho. Pero todo esto parte mucho de preconcepciones y de prejuicios que vamos formándonos respecto a qué es lo que tiene que hacer uno y qué es lo que tiene que hacer el otro. En relación a lo que estamos platicando, una muy clara muestra es, por ejemplo, la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Que disponía cuál era la función que tenía que ejercer el hombre dentro de la relación matrimonial y cuál era la que tenía que ejercer la mujer. El hombre, así con esta visión de virilidad que señalas tú como proveedor, con la imposibilidad de poder expresarse porque tiene que ser duro, porque es el que tiene que ser el soporte de la familia económico y emocional, mientras que la mujer tiene que ser sumisa y tiene que tener básicamente todos estos estereotipos que desde la visión judio-cristiana se nos han impuesto a las mujeres, ¿no? El romper con estos paradigmas, el poder hacer una deconstrucción de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, o más bien todavía, de lo que es ser persona, me parece que por supuesto es como lo más importante dentro de la realización en términos de igualdad de los derechos. Y a partir de esto que nos estás tú señalando, que por supuesto aludes mucho a la cuestión del amor porque tú eres psicoanalista y al final del día, pues seguramente tu visión es como, pues sí, más partiendo de esta parte emocional que la que nosotros tenemos como abogados. Te quería comentar, y para que nos puedas dar una opinión, hay una investigación que están realizando en San Luis Potosí en torno a que las personas tenemos aproximadamente a los 8 años la posibilidad de poder reconocer a los otros. Y entonces el proyecto que están echando a andar es la idea de enseñar en unas escuelas muestra nuevas masculinidades a los niños de 8 años, esperando que efectivamente en ese momento que ellos pueden percibir al otro, pues puedan tener esta concepción de que existimos las mujeres con estas necesidades distintas y los hombres, pero no desde esta perspectiva de los prejuicios, sino como personas con derechos iguales, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar tú en torno a estas percepciones que tenemos de los otros y de cómo surgen las nuevas masculinidades para poder mejorar la situación que vivimos, ¿no? Ay, celebro muchísimo y qué buena noticia esto de que a
tan, tan temprana edad hay este tipo de intentos, de nuevas estrategias pedagógicas, porque son súper necesarias, ¿no? Como muy bien decías, mucho de la masculinidad y la feminidad, del ser hombre y el ser mujer, tradicionalmente, lo que se tiene que ir rompiendo tiene que ver con las obligaciones, con los derechos, al final con el lugar que ocupamos, ¿no? Y esta idea de que hay lugares para mujeres y hay lugares para hombres, que es precisamente lo que se tiene que combatir. Y ahora que decías esto de que hay 8 años que están reconociendo, que sí es cierto, están reconociendo a los demás, pero se están reconociendo a sí mismos y formando a sí mismos. Y entonces lo que recordé cuando decías era que cuando tenía esa edad en el Instituto de México, que por lo demás le guardo mucho cariño, en ese entonces de puros hombres, era todo este problema de que si te sentabas de tal modo, te parabas de tal modo, no lo hagas porque es de mujer, ¿no? O peor aún, es de vieja, ¿no? O no hables así, no te expreses así, etcétera. Y entonces esta idea de que siempre tienes que estar, esta idea tan agotante, además este reto tan incumplible, tan fuente de tantos sufrimientos en los hombres, que siempre tienes que estar mostrando poder, siempre tienes que estar demostrando agresividad. Entonces, que se lo digan a los niños a tan temprana edad, yo realmente lo celebro y qué bueno que haya estos progresos porque a mí me lo dijeron muy grande, ya precisamente en mi propio proceso de análisis, y es algo que nos confronta con la libertad y más bien con la idea de que puedes ocupar cualquier lugar, puedes modular tu voz como quieras, puedes sentarte o pararte en cualquier posición y no dejas de ser hombre. Y creo que entonces aquí está el núcleo de la nueva masculinidad. No por seguir tu deseo, dejas de ser hombre. Y entonces con las nuevas masculinidades lo que traen es hombres más felices. Porque el problema anteriormente es que eran hombres llenos de miedos, llenos de angustias, llenos de estar como, de ganas de cumplir el estereotipo, estereotipos imposibles por, por lo demás. Y la nueva masculinidad, entonces yo la veo como una nueva oportunidad de poder mostrar también libertad, eh, poder querer, pero sin que eso nos haga menos hombres. ¿Por qué? Porque también lo que creo que tienen que estar enfocados todos estos esfuerzos, desde con los niños hasta con los adolescentes y con los adultos y con la pedagogía, con las terapias, es el ser hombre no se trata de un reconocimiento de los demás, es un reconocimiento que nos damos a nosotros mismos y que entonces cada uno lo vamos a definir, cada quien vamos a definirlo y si nos sentimos a gusto, si estamos bien, adelante. No tenemos por qué estar llenando los zapatos de nadie más, los ideales de nadie más, los estereotipos de nadie más, sino que se trata de crearnos a nosotros mismos. Por eso hay que insistir en que nuevas masculinidades vienen en plural, ¿no? Ahí sí se puede decir que el macho es uno, pero imaginario, no existe en ningún lugar eh, en el ideal de quizás de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, porque también desgraciadamente es un ideal que comparten ambos géneros, pero no, masculinidades es en plural y, y cabe todo. No hay restricciones e importa simplemente reconocer a cada quien como diferente y eso no lo hace ni más ni menos hombre que uno y reconocerse también a uno mismo como un hombre, como cualquiera que va a vivir su libertad y va a amar de manera singular como cualquier persona.
Me parece sumamente interesante esta especificación que estás dando, porque entonces entramos a los estudios de género, ¿no? Al final del día, estudios de género precisamente es así de amplio, no es nada más feminismos, no es tampoco nada más nuevas masculinidades, es hablar de géneros, de esa posibilidad múltiple que tenemos incluso de no querernos adscribir a ninguno de los géneros. Al final del día, la única perspectiva que tendríamos que estar buscando es poder desarrollarnos de una forma plena en la simple medida en que cada quien queramos hacerlo, sin tener esa necesidad de seguir estereotipos o seguir unas ideas que previamente fueron establecidas para nosotros desde que estábamos en el útero, ¿no? El pensar que íbamos a ser una princesa porque les dijeron que íbamos a ser niñas o que íbamos a ser un médico porque iban a ser niños, como romper todas estas ideas y dejar de verdad que la persona pueda desarrollarse plenamente por sí misma y generar su propia historia. Hablando de otredades, la verdad es que esto en derecho ha generado una ruptura muy especial. Creo que hay otras ciencias sociales como el psicoanálisis, como la filosofía, que nos ponen la muestra a los abogados de estas perspectivas que son abiertas y que dan la posibilidad de verdad de avanzar. Con nosotros en derecho todavía quedan muchísimas figuras morales contenidas dentro de las normas, cosas que se han ido eliminando, por ejemplo, hablar de las buenas costumbres, que evidentemente aluden a este tipo de situaciones, ¿no? Prejuicios como los que se tienen para que las personas homosexuales puedan acceder a la adopción parten justamente de estas determinaciones como tratar de tachar que ciertas conductas que no son las cotidianas, simplemente por no ser las cotidianas, están mal. Nuevas masculinidades, creo, salvo tu mejor opinión, que sería como esta parte paralela, complementaria de los feminismos, que ayudan para que de verdad estas visiones de avance en los derechos para las mujeres y para las demás diversidades puedan tener acceso. Es imposible hacerlo si no contamos también con el apoyo de la otra parte, si están poniendo siempre como obstáculos, como límites para que de verdad se pueda acceder a los derechos. Y en este sentido, pues me parece que es quizá más importante todavía el que demos pues un avance en esta visión de las nuevas masculinidades, porque el feminismo se sigue tachando todavía de radical o se sigue pensando que estamos en contra de los hombres. Y no sé qué nos puedas decir en torno a si efectivamente las nuevas masculinidades podrían abrir una visión para que se cambie esa idea. Otra vez, muy de acuerdo contigo. Creo que en el ámbito del derecho lo deben vivir un poco más difícil porque les toca ser representantes de la ley. Y, y la ley tiene esta parte dura, intransigente, que a veces también necesaria de la propia ley, y efectivamente nos mete en un conflicto, ¿no? No tanto por mi profesión, porque como bien señalas, soy filósofo, y entonces ahí profesionalmente, vocacionalmente, me tocaba más bien, me toca más bien mostrar que el rey va desnudo, y efectivamente ley para poder, para poder criticarla, pero me enfrenté más o menos al mismo conflicto que hablas de los abogados al ser padre, porque un padre también es un representante de la ley y también ya no puede estar nada más en la parte de crítica, del señalamiento de que la ley muchas veces también a veces, y, y entonces hay que empezar a, a pensar y, y a crear nuevos con autoridad, sin autoritarismo, que creo que es el reto de todos aquellos que personificamos la ley de algún modo, ¿no? No solamente abogados, bueno, ahorita me acordé de padre, pero también me tocó me sigue tocando como maestro universitario, como ahora me dedico no tanto, pero di muchos años clases en prepa y no te puedes escapar de esta parte de la ley con los adolescentes para nada, bueno, con, con nadie. Y, y creo que la clave está en precisamente ir disolviendo los lugares, ¿no?
tradicionalmente era hombre, varón, masculino, ley, mujer, femenino, amor. ¿Por qué no los juntamos? ¿Por qué no dejamos que la ley sea un poquito más de amorosa en el padre? ¿Por qué no dejamos también que las mujeres ocupen puestos de autoridad con toda la responsabilidad y peso que eso implica? Y entonces, al final vamos a tener la superación del autoritarismo, pero una autoridad mucho más fuerte. Una autoridad que, que no solo sea el peso implacable de la ley, sino también el cuidado. El cuidado que en nuestras sociedades se ha descuidado tanto, ¿no? Paradójicamente, hay una negligencia del propio cuidado y que se nota en cuestiones que las feministas han señalado. ¿Por qué el cuidado es tan mal pagado, por ejemplo, no? Madre y ama de casa que se paga cero, profesoras, enfermeras, etcétera, que son roles que tradicionalmente ha ocupado la feminidad y que son poco remunerados. Pero la agresión, las cuestiones más agresivas, más de autoritarismo, más de poder, son bien pagadas, ¿no? Entonces, en este sentido, habría que ir repensando, recreando todos estos papeles, todos estos lugares y no renunciar a ellos, sino jugarlos de otro modo, ¿no? Porque esto es importante remarcarlo porque nuevas masculinidades a veces se están creando nuevos hombres que evaden sus responsabilidades porque hay miedo a la autoridad, miedo al poder, miedo al hacerse cargo, miedo a la responsabilidad. Y entonces aquí la clave es superar el miedo y estar a la altura de las circunstancias de aquello que nos toque. Y es lo que me lleva a la última parte de la pregunta, ¿qué pasa con las nuevas masculinidades frente al feminismo, ¿no? Y es, de algún modo, el reverso del feminismo. Es decir, creo que ahorita el feminismo está señalando una opresión verdadera que existe, que es eh, innegable, que ya no se puede esconder, que ya además nos estalló. Como profesor de la facultad, bueno, ahorita ya empezamos en línea porque es pandemia, pero antes de la pandemia, no sé si recuerdas, en la UNAM tuvimos una toma por parte de las compañeras eh, prolongada, como de noviembre a abril, mayo, que ya la pandemia no les permitió seguir con la toma, y yo me enteraba de unas cosas que decías, bueno, es que en serio los profesores tratan así a las alumnas, en serio los compañeros tratan así a las compañeras, y entonces era decir, no, hay que hacer algo, hay que poner un alto y empezar a cambiar nuestra conducta. Y eso en la universidad, ¿no? Un lugar que en muchas cuestiones es isla, ¿no? Nos vamos a los indicadores nacionales de feminicidio, de violencia contra la mujer, y son francamente atroces. Son una cosa obscena. Entonces, el feminismo tiene su razón de ser. La, no, me parece que la radicalidad del feminismo se nota por la radicalidad del machismo. Vamos, si uno ve los datos de las compañeras y se están matando si hay crímenes contra las mujeres en una frecuencia así al grado de que creo que ayer mismo, ¿no? Leía que en América Latina matan a una mujer cada 12 minutos, en México cada minuto hay una mujer violada, etcétera. Pues entonces ahí habrá que ver qué es lo radical, si el feminismo o la propia realidad eh, patriarcal, y parece que es más bien esta última, y que entonces está bien que mujeres preocupadas por su situación empiecen a visibilizar lo que está sucediendo. ¿Qué nos toca entonces a los hombres, a los varones? La nueva masculinidad, que es el reverso del feminismo y que
tiene características contrarias en muchos aspectos. Por ejemplo, el feminismo creo que tiene que visibilizar todas estas situaciones de opresión, de injusticia, de violencia, y que, y que los varones más bien tenemos que mover a un lugar más discreto. Y que ahí es también combatir el narcisismo del macho, ¿no? Estamos muy, muy acostumbrados a ocupar los reflectores, a ocupar los primeros lugares, a que se nos dé el micrófono, eh, y no, eso ya hay que renunciar a ello. Yo en realidad acepté esta entrevista precisamente porque se me preguntó por nuevas masculinidades, ¿no? Si se me hubiera dicho, habla de feminismo, hubiera dicho, no, gracias, ahí están las compañeras. Y entonces se trata de cambiar nosotros de una manera más discreta porque, porque se trata de mover el péndulo, ¿no? Decía Lenin que hay que mover el bastón y que si está muy hacia un lado, aunque lo ideal sería que quedara en medio, habría que, que moverlo, exagerarlo del lado que está volteado. Entonces yo creo que vamos a tener un tiempo en que las feministas se van a volver, no se van a volver, que ya son vanguardia, en buena medida las feministas ya son vanguardia, y que nos va a tocar acompañar con transformaciones efectivas para abonar al movimiento, ¿no? Y que sí, moviendo el suelo en el que se sostienen todas estas prácticas de violencia, de injusticia, de discriminación, y tratar de que ya no sean posibles. Esto solo se va a lograr se puede ayudar, pueden haber mayores iniciativas de justicia, de persecución de criminales, de violadores, de feminicidas, sí, y lo celebro totalmente, pero la transformación va a estar precisamente cuando nuestras y es lo que creo que toca a los varones, revisarnos, criticarnos, transformarnos, hacer diferente y dejar que hagan su trabajo, que lo están haciendo muy muy bien. Toda mi admiración, y en ese sentido lo celebro, ¿no? Han cambiado muchísimas cosas y van a seguir cambiando, y en ese sentido pues ya yo lo que estoy viendo es que ya no se puede ser hijo igual, ya no se puede ser esposo igual, ya no se puede ser profesor igual, ya no se puede hacer psicoanalista igual, yo creo que ya no se puede, que eso tú me lo dirás, pero ya no se puede ser abogado igual. Entonces pues para estar a la altura de las circunstancias hay que llevar a cabo este tipo de transformaciones. Coincido plenamente contigo. Por supuesto, las cifras son escandalosas. Por supuesto, ya ha habido muchas modificaciones, incluso normativas, que de pronto nos cuesta trabajo romper como esta estructura rígida que tiene el derecho, pero ahí está ya la obligación de juzgar con perspectiva de género. Para cerrar, me gustaría preguntarte, si es que ya hay tanto avance respecto a lo que vivían nuestras abuelas, ¿por qué sigue la reticencia dentro de los individuos, particularmente dentro de muchos de los hombres, en términos de poder hacer este cambio efectivo en su forma de conducirse y de poder relacionarse con las mujeres y con el mundo? Yo creo que ahorita parecen que están las cosas peor porque precisamente el feminismo y las feministas mucho pasaje al acto porque no sabe cómo actuar, sobre todo del lado de los varones. Esto, por ejemplo, se nota muchísimo en los niños, ¿no? ¿Qué es qué son los berrinches? Tú lo sabes, ahorita platicábamos de padres, es el niño o la niña exigiendo un no, un límite.
Y ahora lo que tenemos, sobre todo mucho del lado de los hombres, que es donde entran las nuevas masculinidades, es que no estamos sabiendo cómo ser hombres. Y eso es súper angustiante, ¿no? Y entonces viene como el berrinche de, es que no sé cómo ser hombre, dímelo, ¿no? Y entonces es un estar buscando la autoridad que nos diga qué hacer. Y es aquí donde entra el redefinir. Ser hombre ya es diferente que antes, pero tenemos que construir nuevas, nuevas pautas. Y esto entonces está trayendo un periodo de violencia. Leí ayer precisamente un libro, no masculinidades, algún hombre, había devoción a algún hombre. Entonces, si eh, Perdóname que hubo como un fallo en mi conexión, pero te estoy escuchando perfecto. Pues se cortó, sí. te agradecemos muchísimo, Juan José, tu atención de podernos regalar estos minutos y de poder platicarnos de este tema que es tan interesante. Ojalá podamos hacerlo en una ocasión posterior, pero pues por supuesto dejarte el micrófono durante más tiempo porque por supuesto tienes tanto que compartirnos que es importante que se transmita y sobre todo en esta región centro del país en donde es tan complejo como poder platicar sin atavíos sobre este tipo de temáticas. Claro que sí, te agradezco mucho, eh, un gustazo, un placer estar hablando de estos temas. Ya habrá nuevas oportunidades y ya espero que la pandemia vaya de salida y ya también podamos organizar cosas en México, en Aguascalientes. Ya hay que ir expandiendo todo esto, ¿no? Así, así es, nos queda muchísimo por platicar y bueno, mejor cuando se hace de la mano de expertos y sobre todo interdisciplinarios como lo eres tú. Te agradecemos mucho, Juan José. Hasta la próxima. Igualmente, hasta luego, que estés muy bien. Un placer. Bye. Bye.